Empecemos. No será algo tedioso, lo prometo, y también me siento un poco presionado por ser el último, debo aceptarlo. Que hablara de tanta inteligencia artificial también decían, ya quiero escuchar tu plática, y yo decía, no. Pero bueno. Antes de empezar, gracias Jalapa Code, pues recién, pues yo tenía que 2 meses de conocerlos, y bueno, ya estoy acá del otro lado de la parte más difícil. También quiero reconocer que no vengo solo, porque yo sé que esta parte de la psicología pueden bombardearme, y entonces traigo un gran elemento en la psicología y un gran elemento en la medicina para hablar de conexiones neuronales. Mi novia, Andrea, en la medicina, y mi gran amiga Samantha en la psicología, así que un fuerte aplauso para ellas que están aquí también. Bueno, pues empecé a ver la serie, sí, de Mr. Robot, y me empecé a dar cuenta que mi exposición parecía una exposición de caso clínico, y pues ese no es el punto acá. Decidí darle un pequeño giro para después tal vez hacer algo entonces con lo de Mr. Robot. Pero es que hay una confusión a veces en qué vamos a hablar de la inteligencia artificial con la psicología. ¿Alguien ha escuchado hablar de Papi Freud, no? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de Skinner y las ratitas y todo eso? Pues está totalmente diferente, ¿no? Y además tenemos algo aquí, pues, ¿qué es, no? ¿Alguien ha escuchado de la pirámide de Maslow, por ejemplo? ¿Y cómo la pirámide de Maslow se va a relacionar aquí? Bueno, pues básicamente no. Pero ¿qué de la psicología se relaciona acá? La psicología cognitiva. Y eso es lo que voy a hablar ahorita con ustedes. Entonces, básicamente, ¿en qué se relaciona o en qué convergen estas dos disciplinas, ciencias de la informática y la psicología? Pues son disciplinas instrumentales una para la otra, y que precisamente vamos a ver una manera en cómo nosotros psicólogos ocupamos las herramientas que ustedes nos dan y cómo ustedes absorben también ciertos conocimientos que nosotros podemos complementar. Y bueno, ahí ya tenemos donde cruzan, es en la ciencia cognitiva. Y la ciencia cognitiva pues ocupa más de una sola cosa. ¿Cómo ocupamos la informática en la psicología? Bueno, pues básicamente con programas de bases de datos, que también en estas cajitas de Skinner, si alguien las ha visto, es como microondas, que meten ahí a la rata, a la paloma, que les hacen mediciones, y pues tiene toda la serie de cableado, y analizamos los datos acá. Necesitamos unos algoritmos, también pues Excel, y el trabajo meramente de APA. ¿Alguien ha escuchado la cita de APA, no? El bendito dolor de cabeza. Pues eso gracias a la American Psychology Association, ¿no? Entonces es una parte también fundamental que los psicólogos estamos molestándoles todo el tiempo. Bueno, pues Zotero, que es un programa de referencias, gracias por eso, de verdad, nos facilitan mucho la vida. También ya tiene Chicago y otras cosas, otros estilos de referencia. Yo me casé con APA, así que no me meto con las demás. Zoom, ya hay una modalidad de videoterapias, donde ahí pues ya va a ser una cuestión más sofisticada, ¿no? Y tenemos que tener muy buenos micrófonos, muy buenos audífonos, muy buenas cámaras, porque pues analizamos el comportamiento del sujeto en terapia, ¿no? Y finalmente pues bibliotecas de bases de datos, de Lancet, Cielo, el Xavier, Sci-Hub también, no sé si alguien ha pirateado ahí en Sci-Hub, yo sí, y gracias por eso, de verdad. Me impresionó saber que el dato de Wikipedia, que si tuviera páginas, y si estuviera impresa Wikipedia, tendría 22 millones de páginas, y pues esto hace que también el medio ambiente lo agradezca. Y bueno, finalmente cerramos con un entrenamiento de desarrollo de habilidades, como es Lolo. Nunca lo he ocupado, pero Lumosic sí lo he ocupado, y ahí básicamente hace entrenar algo. ¿Y qué entrenan? Bueno, pues entonces es lo que vamos a hablar ahorita. Ahora, ¿cómo ocupamos la psicología en la informática? Me encontré el término de ergonomía, y es algo fabuloso, pues porque la ergonomía, ahí como bien pongo, se define como interacciones entre humanos y unos elementos del sistema, ¿no? Tenemos ahí un esquema donde habla de la memoria, y es el punto 2, sus características son fisiológicas, físicas, psicológicas y socioculturales. Es decir, ven al sujeto en un comportamiento con máquinas, como algo como esto, ¿no? Y tenemos que tiene factores más conocidos entre el hombre, máquinas y ambiente. Según su dominio, se divide en cognitiva, física, organizacional, y vamos encontrando que todos los aparatos deben de ser de una correcta manera, a una determinada altura,
incluso algo tan sencillo como las tijeras, ¿no? Y, pues algo muy importante, la ergonomía cognitiva estudia procesos mentales, ¿no? Y vamos a hablar de eso más adelante. Pues estos son los ejemplos. Bueno, el último que apareció es una forma de organización. Estamos precisamente hablando de empresas o cualquier cuestión logística, y hay que ser digeribles en el manejo de la organización, y pues se hacen estos tipos de esquemas. Y bien, pues ahora sí, ya que aclaramos que no vamos a hablar de psicoanálisis, ni de la conducta, ni del humanismo, pues vamos a hablar de la psicología cognitiva. Y aquí podemos hablar de definiciones. Si no definimos algo, ¿cómo vamos a hablar de algo? La informática, bueno, como un conjunto de conocimientos técnicos que ocupan el tratamiento automático de la inflación por medio de una computadora. ¿Y qué es la computadora? Pues una máquina electrónica capaz de almacenar información, tratarla y enviar respuestas. Del otro lado está el estudio de la mente, los procesos así como la medición en el comportamiento humano, principalmente inteligencia, los procesos de aprendizaje durante el desarrollo. Y ahí es donde viene el conflicto. ¿Por qué? Porque nos topamos entonces contra nuestras pesadillas, que básicamente es esto. No sé si alguien vio esta cuestión de Sofía. ¿Sí? Sí, excelente. Y pues también ahí él ha hecho varias películas donde sale una cuestión de robots, y entonces el robot empieza a dominar al humano y desarrolla sentimientos y bla bla bla, y siente que vive, y pues también nosotros le estamos dando vida. En esto de la inteligencia artificial me impresiona saber que ella pues ya es ahora saudí, ya es una robot nacionalizada en Arabia Saudita, que ha tenido varias entrevistas con muchas personas, y como una máquina que la mandó a la friendzone, pues le desarrolló este sentimiento a Will, ¿no? No sé si era algo planeado o posiblemente sí. Vamos a ver algo que sentimos más real, ¿no? ¿Quién ha visto esa película? ¿Sale? Y pues sí, ¿qué dice? No, pues yo siento que puedo hacer todo, ¿no? Contigo. Y bueno, ahí estoy yo, hace unos cuantos meses, sí, esa barba la tenía, así llegué aquí a Jalapa Code, y mi amiga nos agarraron ahí en la cuestión virtual, y todos nosotros convergemos en algo. Nos hicieron sentir algo esas máquinas. ¿Pero cómo? Entonces, nuestro input, nuestro output, o sea, generaron estas máquinas algo, y nuestro procesador, pues es el cerebro. Pero aquí nos topamos con el paradigma de la mente. Pues la psicología cognitiva dice el estudio de la mente. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué demonios es la mente? ¿Alguien ha pensado que la mente es algo cerebral? ¿No? ¿Alguien ha pensado que la mente va más allá de algo cerebral? ¿Sí? Emociones, sentimientos, conductas. ¿Qué es la mente? ¿Alguien se ha preguntado? Pues yo me imagino que si Sofía debe tener un lugar de almacenar algo, pues ¿cómo es que soñamos nosotros? ¿Dónde está nuestro espacio de almacenamiento, nuestra computadora? ¿Dónde están esos recuerdos? ¿Cómo se generan los sueños? ¿Cómo podemos entonces interpretarlos? Y pues no hay anatómicamente algo, o no sé, por eso traje a la doctora, ¿verdad?, que nos diga, aquí está esta parte de donde están los sueños, ¿no? Los podemos reproducir en otro lugar. Y pues ahí es la controversia. Según Diegues Lucena, en su libro de Teoría del Conocimiento, de la evolución del conocimiento, de la mente humana a la mente animal, no, perdón, al revés, de la mente animal a la mente humana, habla de que se definen los cognoscitivistas, dicen que la mente es ese conjunto de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de cogniciones y de procesos que generamos, ¿no? Pero esos procesos también están emparentados con el estudio neurológico o neurocientífico, y ahí nos ponemos en camisa de 11 varas. Sin embargo, intentan dar esta respuesta, y yo digo, bueno, los animales tienen un cerebro o tienen un sistema de procesamiento, ¿no? Tienen esos procesos de atención, de aprendizaje, cuestiones también instintivas, fisiológicas, es decir, responden a estímulos y generan esa respuesta, pero no tienen mente. Según los cognitivistas, no tienen mente. ¿Por qué no tendrán mente? ¿A alguien se le ocurre que los animales no tienen esa mente? ¿Sí? Pues mente no sé, pero me quedo pensando una vez en un video que vi, donde tenía como que dos changos, ¿no? Bueno, tenía un changuito y su mamá, ¿no? Y la mamá, o sea, se acercó de la punta de la rama
dio la mano al chavo para sacarlo. Entonces, cuando vi eso me quedé pensando, realmente no existe una parte o sea, del sistema nervioso de este animal que pueda realmente procesar y saber que, mira, tengo que sacarlo, sí, sí, sí. No me voy hasta la punta de la rama, le doy la mano, que es algo que nosotros seres humanos, si tuviéramos, o sea, la composición de un chango, ligeros, ¿no? Con habilidad, pues yo también lo haría, ¿no? Entonces me quedé pensando si realmente no son capaces de procesar, de proyectar, ¿no? Tipos de animales, y me quedo pensando en que sería, pues quizá un pariente. Tenemos un pariente en el Así mundo, es. ¿no? Entonces, sí, sí, correcto. Lo más cercano, incluso no solo son los chimpancés, sino los gorilas, que compartimos un 99.2% de similitud con ellos. ¿Y cuál es el punto 8? Redes neuronales. Redes neuronales que favorecen a que nosotros, los seres humanos, tengamos un lenguaje. Y entonces los cognitivistas dicen que la mente es precisamente aquello que va relacionado con el lenguaje y la creación de procesos abstractos. De esa manera ya podemos hablar de mente. También sienten los animales, también tienen una inteligencia, pues cazan, se alimentan, tienen esos procesos como nosotros. ¿Y cuál es la cuestión diferencial? El lenguaje. Entonces, para tratar de esclarecer todo esto, hay una controversia, que para que no se escuche feo les vamos a llamar hipótesis. Una hipótesis que es más psicológica, la cuestión de una construcción. Somos el resultado de una construcción de experiencias, de aprendizaje, y en la cual tenemos a nuestros sentimientos y emociones como estos sujetos que nos van a ayudar a enfrentarnos al ambiente y a la interacción con los demás. Pero también está la otra parte, que es la hipótesis de conexión. Esta hipótesis de conexión se relaciona con esto. ¿Alguien ha visto Juegos Mentales? Y se han puesto a ver que esta cuestión de juegos mentales te dan una explicación de lo que es el cerebro, ¿no? Y que tu cerebro reacciona por determinada cuestión, de que el cerebro de la mujer y el hombre son diferentes, y que segregaron esto, y que conocen esto, y vaya. Y entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? ¿Piensas que no puedes ser engañado? Ya lo hemos hecho, vuelve a leer. ¿Dónde está el engaño? ¿Eh? Es una repetición de ser. ¿En qué? Pero es que no entendí. Que repite la palabra ser. Pues sí. Y así es la pura cuestión. O también, si no tuviera eso, pues él vuelve a leer, y él vuelve a leer, y él vuelve a leer, y cuando te saque de ahí, ¿no? Y tú queriendo encontrar el engaño. Bueno, y de esa manera vamos a ir a hablar de algo que es donde logramos converger sistemas. En las cuestiones de la informática hay sistemas representados en cualquier computadora, y pues en la cuestión del ser humano también tenemos sistemas. Y esos sistemas pues básicamente son los sentidos del cuerpo humano, porque esos son nuestros input, y pues nuestros output va a ser la interacción que tengamos con los demás, nuestras respuestas emocionales, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje. Y bueno, allá arriba tenemos un algo que puede parecerse una neurona, pero no es una neurona, que se parece a donde están todos los recuerdos de Intensamente, que quién sabe qué sea, pero algo así me siento yo cuando ponemos a comparar esto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los procesos implicados? Tenemos procesos como el aprendizaje, la atención, la concentración, la memoria, percepción, visualización, reconocimiento y uso del lenguaje en el aprendizaje. No voy a meterme a hablar de todas estas cuestiones porque pues, me sentiría que les estoy dando clase, y esa no es la cuestión, sino vamos a centrarnos en la atención, porque probablemente, y aunque no sepamos, es lo que a veces más nos interesa a todos, y también ustedes como informáticos, programadores, vaya, esta cuestión más tecnológica, porque pensemos, el aprendizaje se da con base a la atención, ¿no? Si no tenemos la atención, no nos concentramos, pues precisamente no logramos tener ese proceso de aprendizaje. La memoria es lo mismo, entonces debemos de tener una atención sostenida. Y a ustedes les interesa diseñar páginas web, les interesa generar anuncios, les interesa generar covers y cosas que generen la atención de las personas para entrar a esa página, para hacerle publicidad a Jalapa Code y cositas de estas. Entonces, la intención de esta presentación es ver qué compone el proceso de atención y cómo ustedes lo pueden utilizar como una herramienta precisamente para su trabajo. Bien, pues la atención
tenemos dos posturas, una estructural y otra funcional. Y la estructural dice que es un estado de conciencia, y la función activa, el funcionamiento, en la cuestión del funcionalismo, una función activa para adaptarse al medio. ¿Y por qué tenemos dos? Porque tenemos en nuestras líneas de tiempo de la historia del conocimiento una línea de tiempo de la filosofía y otra de la psicología. Y los filósofos dicen que llegamos a un punto donde estructuramos las cosas y queremos decir esto va para acá, esto va para allá, hacemos un esquema, el proceso es este. Y los psicólogos dicen que también tenemos un proceso de funcionabilidad. Entonces, entre estos dos procesos, cuando convergen, se conoce como la naturaleza de las ciencias cognitivas. Y en esta naturaleza de las ciencias cognitivas tenemos un hexágono. Convergen filósofos, psicólogos, lingüistas, antropólogos, neurocientíficos, y ahí está la inteligencia artificial. Todos nos relacionamos para dar respuestas hacia algo. Específicamente, vamos hacia la cuestión de cognición. Entonces está la inteligencia artificial, de la cual no voy a abordar mucho, de hecho nada, porque estamos en el centro de inteligencia artificial, no me van a enseñar ustedes a mí. La cuestión de lo neurocientífico, que es ahí donde decimos, si generamos esta tensión acá, si generamos que se segreguen estos neurotransmisores, podemos ausentar el hambre y cositas muy interesantes. Y por el otro punto, pues ya meramente lo cognitivo. Y es ahí donde se desarrolla hacia la explicación de cómo la máquina genera respuestas en el ser humano, y el ser humano interactúa con una máquina. Y recuerdo a Sofía, que Sofía tiene, pues me imagino, unos algoritmos increíbles en los cuales está aprendiendo de las propias entrevistas que hace con las otras personas, y eso a mí me da miedo. Bueno, la atención. Tenemos, por ejemplo, tipos de atención: selectiva, dividida, sostenida, involuntaria, voluntaria, externa, interna, visual. No vamos a hablar de todos ellos, sino que hay por ahí unas intenciones de conocer esto de la psicología del color, esto de qué me llama, cómo atraer a la persona. Pues bueno, vamos para allá. Tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos es el interés, la motivación, las intenciones de un sujeto, las expectativas del resultado, rasgos de personalidad, estados transitorios, nivel de activación, y pues la intención es con la información